Ahí lo que hay que determinar es el voltaje del condensador, que es el voltaje del BCC, es lo único que hay que activar. Todos los demás cálculos son iguales. Son exactamente iguales. Igual a lo que acaba de hacer. 220. 4 a 1. ¿Sería cuánto? 120 entre 4. O sea, voltaje en el secundario sería voltaje en el primario dividido entre el factor 75. Sí, o sea, sería 220 entre 4 por raíz de 2. Entre los factores ese que aparece ahí. Serían 220 entre 4. Serían 75 debería ser. 55. Sí, 50. 55. 77.78. Quiere decir que aquí hay 55 voltios RMS. Caso. Se supone que estos son voltios eficaces. Sí. Aquí hay varias formas para tratar de determinar este voltaje. O sea, determinarlo en valor alterno, por supuesto. Lo que ocurre es que aquí hay una combinación de lo que es voltaje alterno y voltaje continuo. Porque se supone que esto es una señal alterna, aquí hay una señal alterna, aquí hay una señal rectificada y aquí hay una señal filtrada que tiende a ser BCC. Que tiende a ser BCC. O sea, ese es el procedimiento que se da ahí de una fuente de transmisión. O sea, la parte de el transformador, el rectificador, el filtrado, y por supuesto para que esto sea una fuente de DC totalmente faltaría la parte de regulación únicamente, pero, pero en este caso lo que tenemos es la carga, esto que se está alimentando, que es el transistor UJT. Si consideramos que estos son ideales, nosotros tendríamos este voltaje igualito aquí. Sí. Si no consideramos que son ideales, tendríamos este voltaje menos 1,4 aquí. O sea, 0.7 que consumirían dos de los 4 transistores, perdón, diodos, que funcionan ahí alternadamente, 2 de ellos y luego 2 en cada semiciclo. Si consideramos condiciones ideales, el voltaje aquí, si esto es el voltaje RMS, el voltaje máximo 77. sería 55, o sea, que es el voltaje RMS, sería 55 por raíz de 2. 55 por raíz de 2. O sea, lo que es lo mismo escribir raíz de 2 voltaje RMS, que sería la ecuación como tal. Da 77.1. Eso sería raíz de 2 multiplicado por 55, nos daría que el voltaje máximo es 77.8. 78 voltios. Ese es el voltaje del O capacitor. sea, nosotros tenemos aquí un voltaje pico de 77.78. Y ese va a ser el BCC del circuito. Eso es alterno. Eso es alterno. Pero nosotros no necesitamos voltaje alterno para alimentar esto, necesitamos lo que queda después del condensador. Se resta 1.4, ¿no? Hay varias No, se tomaron como idea. consideraciones. El diodo se tomó Uno como puede idea. decir que el voltaje en condiciones ideales, que el voltaje DC va a ser igual al mismo voltaje de pico. O sea, no hay calculador. O sea, todo lo que sale en DC se convierte en AC. Eso serían condiciones ideales. Al tener esto que está aquí, pasado por un condensador, el voltaje máximo que puede salir del condensador es el voltaje pico, que es cuando todo esto se convierte en DC. O sea que es prácticamente una línea recta. Entonces todo esto sería voltaje DC. Esas serían condiciones ideales. Como aquí no se asume nada, o sea, no hay ningún parámetro que indique, uno puede considerar eso, simplemente. Claro. El voltaje DC es el voltaje máximo. El voltaje pico, no el voltaje RMS. El voltaje pico. Por esa razón se multiplica esto. Y ese sería el BCC del circuito de... Ese sería el BCC.
Aunque hay que trabajar esto. Claro. Otra condición sería lo que él planteaba, decir que el voltaje DC es igual al voltaje máximo menos el 10% del voltaje máximo. Esa sería la otra condición, o sea, el otro extremo. O sea, este es un extremo que sería considerar que todo se convierte en DC, y este sería el otro extremo, considerar que tengo el máximo rizado posible permitido. Entonces, en ese caso, simplemente sería sacar el 10% de esto, que serían 7.7, y restárselo, quedan como 70 voltios. Quedan como 70 voltios. Y 70 voltios sería el DC, que se alimentaría ahí. Profe, ¿y cómo cambia el tiempo de disparo y el ángulo de disparo en este caso? En este caso, aquí no hay este tiempo de carga de este condensador, no lo podemos determinar, porque necesitamos una resistencia asociada que no la tenemos. Una o varias resistencias asociadas que no la tenemos. Es simplemente una salida directa del rectificador. Claro. Entonces, este tiempo no lo tenemos. La única forma sería trabajarlo tal vez con frecuencias y periodos y cosas por el estilo, pero es 60 Hz. Entonces quiere decir que cualquiera que coloque cualquier condensador me va a dar el mismo tiempo de disparo. No es lógico. No es lógico. Porque siempre la única frecuencia que yo voy a tener es 60 Hz. No voy a tener otra frecuencia. Pero esa es la frecuencia de la red, la que va a alimentar la carga, el motor este que está aquí. Esto es un dibujo, simplemente es el mismo dibujo anterior, lo único es que está estructurado de otra forma. Pero aquella es la carga. Sí. Y la carga está conectada al 220, que es esto. Sí, sería, podemos tomarlo como la misma fuente. Y al SCR. Y al SCR. Por supuesto que hay otras ecuaciones que dependen de lo que es las señales, lo que son senoidales, las señales que son rectificación de media onda y lo que es onda completa. Pero a veces no es fácil algunas ecuaciones de eso poderlo calcular. Porque esas ecuaciones, no se pueden calcular porque esas ecuaciones normalmente están relacionadas con una RL, que es la resistencia de carga. Y nosotros no conocemos la impedancia que representa este circuito. Ni lo podemos calcular. O sea, así como está, no podemos calcular cuál es la impedancia aquí que tenemos acá. Entonces no tendríamos la carga para poder aplicar las ecuaciones esas que aparecen en los libros. Pero hay una ecuación que dice que el voltaje DC es aproximadamente el voltaje pico sobre pi. Y para onda completa es aproximadamente dos veces el voltaje pico sobre pi, que sería el doble. Que sería el doble. Profe, pero ya que uno es el doble del otro, no es más fácil calcular el de media onda y multiplicarlo por 2. Wow. Tú no tienes el media onda. El rectificador de onda completa. Ese de onda completa. Eso ha sido una vez. Cositas. Y es de onda completa. Sería. Pero él debe proporcionar aproximadamente el doble del voltaje que proporcionaría uno de media onda. Porque tú estás aprovechando toda la onda, mientras que en el de media onda el semiciclo negativo está totalmente eliminado. En el rectificador de media onda, esto no existe. En el rectificador de onda completa, tú tienes esto. Entonces en el de media onda no tienes esto. Con respecto a los tiempos, solamente tenemos un solo tiempo, que es este que está aquí. Podemos determinar dentro de la estructura de la ecuación. Y este otro que está aquí. En estos casos se considera que este tiempo es aproximadamente igual a este. El tiempo que tarda prácticamente en cargar el condensador le va a disparar al SCR. ¿Qué?
Te faltó el ángulo de disparo. Sí, no, un ángulo de disparo. No lo puse. 45 grados. 45 Sí, da el grados, ángulo de pero disparo. Ah. va a un ángulo de 45 grados. Ah, bueno, entonces ese ángulo de disparo nos sirve para hallar El el... disparo está listo, está dado aquí. Sí. Sí, podemos hallar todos los valores. Y este condensador se saca por la otra, por la que hicimos ahorita, tal como lo hicimos ahorita. Ajá. Profe, el pico Y el que es lo que tiene. el pico para los niveles más completos somos el mismo de máximo. Esto creo que da como el 63% de esto. Divide por favor 77.78 entre 3,14. 24.77. ¿Cuánto? 24.77. 24 puntos. No, pero ya va. 77. Multiplica esto por 0,63. 0.63. Esto por 0,63. Multiplicado. Sí, multiplicado. 15. No los 24. No, el 77.78. A medio 49. ¿Cuánto? 49. 49. Punto 00. 0014. Ajá. Ese sería para media hora. La ecuación que aparece es esta que aparece, que es esa que aparece en los textos. Y lo puedes buscar en el libro de Boyle, está el libro más fácil de la bolita del mundo. Pues, El queridísimo, muy interesante. El aparece queridísimo. una serie de ecuaciones. Aparece toda una serie de ecuaciones para la parte de En la rectificación. en la parte final del Y después al final del libro hay Las ecuaciones. diríamos un tema completo de fuentes de tensión. Sí. De fuentes de tensión. O sea que no están aquí en la parte de diodo, sino que están al final de. También están las Sí, ahí están todas las ecuaciones. Las ecuaciones. Con la parte de Jimmy, para preguntarle lo del. La integral. Sí, tú lo tenés ahí mejor. ¿Cuál? El de la sumatoria. La sumatoria de las integrales. Él lo sube. Y vos grabás. Sí. Ven para acá para preguntarle. Vamos. A ver. El voltaje eficaz en RL, pero como tenemos dos SCR, prácticamente se saca dos veces, por este ángulo y por este. Ahora, el análisis que me dieron, bueno, que sí, el compañero fue, que es la sumatoria de las dos, ¿verdad? Al final. El detalle está que cuando yo tengo el semiciclo positivo conduce esta. Y en el semiciclo negativo conduce. Y en el semiciclo negativo conduce este y este está abierto. Y cuando conduce esto, se involucran las dos resistencias. Por eso. Se involucran las dos resistencias. Pero, profe, el Como las dos resistencias son iguales, aquí el voltaje va a ser la mitad del que hubo, la mitad del que hay en la salida. En RL es la mitad. Porque la carga se vuelve toda esta, pero tengo dos resistencias, pero RL es esta. Sí. Quiere decir que eso es la mitad. Pero el tiempo de disparo de este está en el semiciclo positivo. ¿Cómo? El tiempo de disparo de este está en el semiciclo positivo. Es que no importa. no importa el tiempo. O sea, el tiempo de disparo se produce cuando ellos conducen. Y simplemente, o sea, aquí, esto no quiere decir que está asociado con esto. Esto está, o sea, eso es un circuito aparte. Esto es un circuito que puede ser un UJT, Que dispara 60 que grados. dispara a 60 grados. Exacto. Y simplemente ellos, ¿cómo sé yo cuál conduce con ellos? Con este, con las polaridades de este. Menos más, semiciclo positivo, conduce este. Tengo esto, RL, estoy sobre la carga y ahí hago mi integral. O sea, este va desde 40 grados hasta Sí, aquí está. 8.33. 1.85 milisegundos. Entonces, cuando tengo el semiciclo negativo, simplemente yo tengo El de- el que conduce es este. El de 60 Este se grados. abre. Ajá. Pero la carga aquí se divide. Aquí tengo El dos 2 porque es resistencias la misma resistencia. y es la mitad lo que tengo aquí. O sea que después de hallar la integral, Entonces yo tengo lo que divide entre dos. Después de y hallar la luego integral. tengo que sumar las dos integrales. Eso Sí, sí, que eso fue Suma las integrales lo con que yo el hice. ciclo completo. con el ciclo completo. Profe, y si es el voltaje eficaz, sí, suma sí, las sí, dos sí. raíces de las dos integrales. Sí, la o sea, le saco sumatoria, la raíz de pero- la primera. que yo lo hice así, Ah, no, yo las puedo dos hacerlo como una integrales. sola integral, sí, O así. sea, porque yo lo hice fue las dos integrales. Ah, bueno, no importa. Así, pero me dio 62 puntos, o sea, la sumatoria de las dos, 60, porque la primera me dio, esta es la de
esta es la... Suma esto con esto. Esa es Sí, una y esa es la otra. sí, esta es la que está... 30. Ajá, la primera y esta es la segunda. 31. La sumatoria me da 62.05 voltios. Pero si yo lo hago todo dentro de la misma raíz, me da un promedio, 7.78. Entonces ahí cargo la duda si es la sumatoria o el promedio. Perdón, La sumatoria de las dos integrales dentro de la raíz, es lo que quiere preguntar. matemáticamente esto no es igual a esto. Claro, no es Por igual. eso esa es la duda que tengo. Yo digo que es esto. O sea, matemáticamente esto no es igual a esto. Hay que Por hacerlo eso. así. ¿Cómo hay que hacerlo? Las dos internas. Con las dos dentro de la misma raíz. Porque esto no es igual a esto. O Sí. sea, no es lo mismo que yo tenga la raíz de 5 más 7, por decir algo, que la raíz de 5 más la raíz de 7. Eso jamás va a dar igual. Claro, eso no es lo mismo. Eso jamás va a dar igual. O sea que, Por eso no me dio... o sea que hay que sacar la raíz Con la de la, raíz de todo- de la suma de las dos Una raíz integrales. completa. Una raíz completa. La raíz de la suma de las dos. La que tengo yo La que tenía, pero yo la pongo y no me da esto. El promedio es 7.78 voltios. O sea, poniendo todo dentro de la misma raíz. No Vos sé habías si estará puesto bien aquí- o está mal, pero así es como hay que hacerlo. Vos habías puesto aquí un más y creo que es por. ¿oíste? No, pero así lo tiene él. O sea, lo que pasa es que yo lo cambié. Por, claro. Es por, yo lo cambié. Yo, Porque matemáticamente, lo que te acabo de decir, por eso. si supongamos que yo tengo 12 más 13, que me da Ya 25, va. correcto. Si yo sumo 12 más 13, esto me da 25. Si yo saco la raíz de 25, me da 5. Pero si yo saco la raíz de 12 y le sumo la raíz de 13, jamás me va a dar No, 25. por eso. Matemáticamente no Ah, yo es tenía igual. todo porque yo lo hice yo, ¿verdad? Pero no sé si esto está Hay que bien. por hacerlo eso. así. No sé si esto estará bien o estará mal, pero hay que Gabriel, hacerlo así. sostené aquí un momentico, por favor. Ya. Bueno, hasta el fin de los tiempos. Ya va, ya va. Primero, quiero preguntar esto de las formas de la onda. 60 es el voltaje máximo. Diría que el más importante es este. Ya, ahorita preguntamos. Yo no estoy de Mucho más acuerdo. alto que 7.78. Profe, aquí Ahora, no puede dar 62 tampoco. Porque el voltaje eficaz jamás ni nunca puede ser mayor que el Mayor voltaje que el pico. voltaje pico. O sea, no puedo tener un voltaje eficaz mayor que un voltaje pico. Claro. El voltaje pico, matemáticamente, de una señal completa, o sea, sin que le falte nada, es el 70% de la señal pico. O sea que si yo tengo 100 voltios pico, adelante, sí. Si yo tengo 100 voltios pico, el voltaje eficaz debería ser aproximadamente 70. 70. Si mi señal es completa. Ahora, si le faltan pedazos, comienza a bajar. Comienza a bajar. Y aquí siempre le van a faltar. Siempre le van a faltar, porque para eso están los ángulos de disparo. Así sería el planteamiento. Sí, hay que Así hacer como la lo tiene ecuación él. completa La raíz 1 entre 16 con la sumatoria de las dos integrales. de las dos integrales. Así fue que Profe, lo hice. Lo que pasa es que yo tengo que hacer las integrales. Esto tiene que estar. Lo que me dé aquí tiene que multiplicar a esto que está aquí. Claro, o sea, esta más esta por esto. Sí. Y luego eso sacamos la La raíz. raíz. Y ese es el valor que va a ser. Así se hace por paso. profe, aquí yo tengo una duda con lo de las formas de onda. No sé si quedaría de esta forma la onda. O sea, aquí me falta es el tiempo de disparo del 60 que no lo puse, pero en la carga, Esta como señal de este circuito. ajá, ¿cómo quedaría? ¿Me prestas un lápiz? Quiero rayar con el bolígrafo. No, yo no. Eso se determina. Esto es la carga, ¿correcto? Se Ajá. supone que esto tiene esta polaridad. Cuando uno analiza cómo va a quedar la señal de salida, tiene que verificar si la corriente entra por el positivo o entra por el negativo. Si entra por el positivo, tengo semiciclo positivo. Si entra por el negativo, tengo semiciclo negativo. Si yo tengo aquí de menos a más, la corriente sale por aquí, entra y entró por aquí. Ese es el ciclo positivo. ¿Correcto? Entró por el positivo. Quiere decir que tengo esta disparada en 40 grados. Sí, como está ahí. Ajá. Cuando yo tengo en la otra polaridad, menos más, la corriente sale por aquí. Entra por aquí. Sube por aquí. Quiere decir que entra por el negativo. O sea, es así, pero le falta Con el ángulo de el disparo. ángulo de disparo. Cuando yo tengo estas dos polaridades así,
entonces tengo una diferencia de... Al final me va a dar una recta. O sea, para hallar el voltaje Al eficaz. final yo voy a tener un valor pequeño, por eso de pronto es la razón por la que da tan bajito ese resultado, porque yo tengo un semiciclo positivo y uno negativo. Y No para- tengo los dos positivos como pensé por un momento. Claro. Que por eso le dije, esto debe dar mucho más, pero depende, porque ahora estoy dando cuenta de que uno está positivo y el otro está negativo. ¿Cómo quedan las integrales aquí? Para- Es la misma. Es la que yo le acabo de mostrar. La misma fórmula. La sumatoria. La sumatoria. Es la Que te sumatoria. decía de la La sumatoria. sumatoria, sí, es la sumatoria. La sumatoria. Sí, ya. Ahí. Estamos sobre la El de BJT. Sí, pero no es así. Uno último, profe. Era la que Ah, les vamos a traer. Después ya me tengo que ir. Ah, bueno, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?